Estamos arrancando una emisión más de Reflejos de nuestra región. Yo soy Joana Mata. Sean todas y todos bienvenidos a este su espacio. Un lugar en el que le abrimos los micrófonos a la ciudadanía para que nos compartan sus historias de vida, sus trayectorias y puedan ser también, ¿por qué no?, de inspiración para nuestra audiencia, para aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Recuerden que si quieren mandarle un mensajito a nuestro invitado el día de hoy, algún saludo, alguna pregunta, lo pueden hacer al 55 28 89 12 32. Pues ya lo escucharon ustedes. ¿De quién se trata nuestro invitado de este día? Y que yo saludo con mucho gusto y está con nosotros aquí en cabina. Carlos, gracias por acompañarnos en Reflejos de nuestra región. No, al contrario, muchas gracias a ti, Joana, por esta invitación. Un gran saludo a la audiencia. Estoy muy emocionado. Debo decirte que hace mucho tiempo que no tenía la posibilidad de exponer en una estación de radio como esta, que además es muy querida por la audiencia, algo de lo que me apasiona mucho que escuché en la cápsula, que es la oratoria. Así es que con mucho gusto estamos a las órdenes. Excelente. Oye, pues mira, escuchamos a grandes rasgos tal vez un poco de tu trayectoria, lo que has hecho, pero para aquellos que todavía no te conocen, no han tenido el gusto, y que es la pregunta del millón en este espacio, ¿quién es Carlos Arturo Martínez? ¿Tú cómo te definirías? Oye, qué pregunta tan difícil de haber sabido que te ibas a poner así. Parece no vengo. simple, pero no, ¿verdad? ¿Quién soy? Bueno, soy una persona, como alcancé a escuchar ahí, apasionada de la oratoria, convencido de que la oratoria es la oportunidad que tenemos todas las personas para ser mejores, que a partir de la oratoria podemos comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, y que sin duda el hecho de que podamos comunicarnos y expresar lo que sentimos nos hace mejores personas. Soy una persona que a eso se dedica, o parte de mis actividades es dedicarme a eso, y lo enseño con mucha pasión, con mucho gusto y mucho compromiso. Yo veo que amas lo que haces, pero también amas la vida. Tuve la oportunidad de meterme a tus redes sociales. Sí. Veo que amas Zumpango, creciste en Zumpango. Sí, soy una persona muy agradecida con todo mi entorno, y como en todos los lugares del mundo, Joana, tú sabrás, habrá retos, habrá dificultades, pero también hay oportunidades. Y Zumpango a mí me dio la oportunidad, a mí y a mi familia, por supuesto, de crecer. Aquí estudié desde el kinder, desde el Rita G. de Labra, que es emblemático, Rita Gómez de Labra, y primaria, secundaria, la preparatoria, la universidad, todo lo he estudiado aquí en Zumpango. Así es que sí soy un zumpanguense, si bien no nací aquí, pero ya muy arraigado a este municipio al que aprecio mucho, por supuesto. ¿Y que ya eres zumpanguense? Soy zumpanguense, claro. Toda tu vida estuviste aquí, viviste aquí. Sí, por supuesto, todos mis amigos, algunas novias, por supuesto, toda la gente muchos aquí. Recuerdos. Muchos recuerdos. Ahora mi hija nació aquí en Zumpango, entonces imagínate mi doble compromiso. Ya tienes un mayor motivo, No, ¿verdad? totalmente. Para amar a Zumpango. Así es. Oye, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué nos puedes compartir de ese Carlos chiquito, cuando todavía no experimentaba este mundo de la oratoria, de la palabra y de todo lo que ha sido tu vida hasta hoy? Fíjate que es una pregunta bien interesante, curiosa, y que me hace simbrar, y te lo digo como es, porque yo desde pequeño tengo una relación con las palabras. Era una persona que, si bien no era muy, no se me facilitaba el hecho de tener amigos y personas con las que pudiera interactuar por la condición de vida en la que estaba. Yo recuerdo que tenía muchos momentos de soledad en mi infancia y me ponía a hablar. Yo jugaba hablando. Ya después un terapeuta me dijo, sí, es que tú hablabas y con eso evadías tu soledad. Le dije, bueno, pero eso me dio la facilidad ahora de poder seguir vinculado a las palabras, amarlas, trabajarlas, y a partir de la palabra identificarme con mis semejantes. Qué hermoso y qué maravilloso, ¿no? Sin pensarlo. Sí. Te fue llevando la vida, el destino, esas situaciones que tal vez querías evadir, pero mira, la palabra siempre nos ayuda también para sacar cosas y lo que traemos dentro. También en tus preferencias veo que te gusta el deporte. Sí, me gusta mucho. El béisbol es mi pasión, sin duda. Es una pasión, digamos, enfermiza, culposa. Dodgers. Los Dodgers, sí. Y ahora no les fue muy bien. No, bueno, andamos como 17 ganados, 10 perdidos, pero ahí vamos, todos con calma. Sí, okay. Somos los campeones mundiales, así es que van bien los Dodgers, todos con calma. Buenísimo. Y los Cardenales de Zumpango, por supuesto. Ah, sí, los Cardenales de Zumpango. La gran referencia. Y yo creo que hay muchos zumpanguenses que dirá que el Cuervos o no sé qué, y están muy bien, pero aquí el equipo número 1 se llama Cardenales. Oye, ¿hay alguien en tu casa
que se dedique a esto que tanto te apasiona, la palabra, no sé, algún maestro? Porque esto de la palabra, pues pensamos en un orador, en un conferencista, pero también un maestro. Es gente que se dedica a hablar frente a un público, frente a unos alumnos, ¿no? Sí, Joana, fíjate que sí lo hay, y es mi madre, quien ya falleció. Ella falleció en el 95, es decir, ya tiene bastantes años que no está aquí. Sin embargo, ella era maestra, y sí recuerdo, para placer mío, y lo digo con mucha gratitud hacia ella, sí recuerdo cómo me hablaba de las clases que ella daba en primaria, y era una persona que disfrutaba mucho dar clases. Sin que yo en esa época haya profundizado más sobre esta labor que hacía mi mamá, hoy creo que me puedo identificar, porque no hay un lugar en el que yo sea más feliz que dando una clase. Y eso me remite a ella, seguramente. Entonces, quizá mi antecedente sea, por supuesto, mi mamá, y esta vocación de enseñar, esta vocación de provocar un conocimiento y una emoción a partir de lo que tú sabes. También tienes una hermana. ¿Tengo? Sí, claro. No sé si sigue dando clases sí, o ya no. Sí, hiciste bien tu tarea. Yo. Claro, No, mira que estás bien investigado. Tengo 2 hermanas, y efectivamente una acaba de jubilarse, y ahora sí, con el todo sentido de la palabra, es un júbilo que ella se haya podido jubilar. Otra hermana que también da clases, y ella todavía no se jubila. Sin embargo, lo puedo decir, y gracias por preguntarme, les mando un saludo a mis hermanas, por supuesto. Les mandamos saludos. Ambas han tenido reconocimientos y premios en la labor docente. Eso, han sido maestras que dentro del gremio en ocasiones ganan el primer lugar a los grupos en aprovechamiento, a los mejores alumnos. Entonces, sí es una actividad que nos define en la familia. Definitivamente. Sí. ¿Qué significa para ti la oratoria, Carlos? ¿Qué representa en tu vida? Bueno, la oratoria representa, fíjate qué difícil está tu entrevista, Joana. Para que hagas esa introspección. Para que hagas esa introspección, a ver, platícanos. La oratoria es la posibilidad que yo tengo para interactuar con las demás personas. La oratoria es la carta de presentación que yo decidí aportar, para que a partir de ahí pueda yo contribuir con la persona que crea en lo que yo hago, y que a partir de un curso, a partir de una plática, a partir de alguna clase, esta persona pueda dimensionar la importancia que tiene la oratoria, no para Carlos Arturo, sino para todos, porque yo creo que la oratoria es una posibilidad que tenemos todos, insisto, para ser mejores personas. Y en tanto que seamos mejores personas, vamos a contribuir a ser mejores colectivos. Vivimos en una sociedad que en ocasiones tiene altos grados de violencia, y que tenemos y vemos en las redes, por ejemplo, comportamientos no muy edificantes en términos morales, y yo creo que si nosotros hacemos de la oratoria este instrumento para convivir con los demás, nos puede ir mejor a todos. ¿Sí crees que la oratoria nos ayuda a ser una mejor sociedad? Por supuesto, yo lo considero, porque es la comunicación. Es el hecho de saber lo que piensas y lo que sientes. El arte de comunicar. El respetarnos, sí, claro. Yo les digo en mis cursos de oratoria, la oratoria no es algo que tú tengas para lucirte, sino para valer más como persona. Hay quienes me dicen, no, pero yo quiero un curso para que mi clase o para que mi discurso esté muy bien y que me aplaudan, y eso está bien. Sin embargo, no es el objetivo único, porque la oratoria es parte de tu personalidad. Así como cuidamos nuestra forma de vestir, así como cuidamos nuestra forma de caminar, debemos de cuidar mucho nuestra forma de hablar. Más. Yo creo que más, por supuesto. Sí. Y curiosamente, en ningún lugar nos los enseñan. Es decir, en la escuela, yo siempre les digo, respecto a la palabra hay 4 oportunidades. La hablamos, la escuchamos, la escribimos y la leemos. A escribir y a leer, la palabra nos enseñan en la escuela, pero hablar y a escuchar no necesariamente es un aprendizaje que nos dan en la escuela, mucho menos en nuestros ámbitos familiares. Por eso enseño oratoria. Oye, si tú me lo permites, yo Sí. le agregaría una. A ver. La sentimos. Ah, bueno, claro, por supuesto, me gusta, claro, sí. También la sentimos, la palabra. Ya cuando sientes esta pasión por la palabra, ya es cuando empiezas a disfrutar que hablar es algo importantísimo. Sí. Yo les digo a mis alumnos, lejos de que puedan padecer el hablar en público, lo van a disfrutar. Definitivamente. ¿Tú crees que un buen orador nace o se hace? Se hace, un orador se hace como todos, es parte de tu personalidad, y entonces te vas construyendo todos los días, y nunca estás acabado, nunca eres un término acabado.
Siempre hay que mejorar más tu forma de hablar, tu forma de pensar y por supuesto mejorar y pulir y ser más honestos en tu forma de sentir. Entonces yo creo que un orador se hace y el ejemplo en la historia universal de grandes oradores, todos son gente que se hicieron. Claro, a partir del trabajo, a partir del esfuerzo, a partir del conocimiento, del empeño, del compromiso. Sí puede haber un talento natural, sin duda, pero si no lo trabajas, no lo desarrollas. No, ¿tú crees, Carlos, no sé, sin el fin y afán de estigmatizar a nadie, ningún grupo, por supuesto, pero yo he visto como esa falta de sensibilidad por el buen hablar, ¿no? Ya que mochamos las palabras, Sí. incluso veo en los artistas, ¿no? Cómo nombran ciertas canciones o sus nombres de los grupos con palabras que no puedes pronunciar siquiera, pero además la manera de comunicarnos y expresarnos con los demás. ¿Tú cómo ves la forma actual en la que estamos manejando y usando la palabra? Yo creo que nos debe de retar a todos. Esto que tú dices, yo también coincido contigo. Necesitamos ir a fondo, porque hoy tenemos muchas formas de intercomunicarnos con la sociedad, sobre todo a partir del teléfono inteligente, que no necesariamente nos hace más inteligentes a nosotros. Claro. Tampoco lo critico, porque realmente es una herramienta muy poderosa, muy eficaz. Sin embargo, no debemos de omitir esto que tú dices, de hablar bien con la gente, y lo hacen los gentes o personas que se dedican a distintos rubros. Lo mismo en lo social, en lo político, en lo económico. Pareciera a veces que un mensaje es lo de menos, cuando yo creo que es, insisto, la posibilidad en que todos podamos construir un mejor entorno. ¿Y sabes qué me pasa a veces? Porque digo, lo decías, ¿no? Del WhatsApp. A fin de cuentas, aunque es una palabra escrita, no hay como hablar en persona, como lo estamos haciendo tú y yo ahora, pero vaya, la forma de vivir nos está llevando a comunicarnos también por medio de estos mensajes. Yo soy de que si una palabra lleva acento y se la mando a la persona sin el acento, como que estoy siendo irrespetuosa con la persona. No sé, a lo mejor es una exageración mía, pero lo veo como un respeto también. No, pues para empezar, tú ya estás comunicando respeto. Y eso se transmite, créeme, vía WhatsApp o como quieras. Y aunque sean hay mis una hermanas, vibra. aunque sean Claro. mi mamá, mis hermanas, o sea, que podría decir, con ellas tengo confianza y no pasa nada. Y estoy seguro No. que si se te va un acento te da pena. Sí. Estoy seguro que dices, ay, no me fijé, ay, porque así nos pasa. Y qué bueno que seas así, pero además es muy interesante y seguramente ahorita no tengo a la memoria, bueno, pero sí hay unas cosas como por ejemplo la importancia de un acento o de una coma. Si no la Sí. utilizas, cambias el sentido de una oración de manera determinante, como el famoso, yo lo vi en un meme y me dio mucha risa, que dicen, vamos a comer niños. O sea, si tú lo dices Sí. sin coma, Sí, vamos sí. a comer niños. Dices, bueno, yo no como Qué niños. crudo, ay. Sí, hasta dónde hemos llegado, Me dio ¿no? miedo. Pero si le pones la coma, Vamos entonces a dices, comer vamos a comer niños. niños. Claro. Ah, ok, ¿no? Entonces, está bien, ya le estás diciendo a los niños que vamos a comer. De lo contrario, estás diciendo que te vas a comer a un niño. Así de importante puede ser una coma o un acento. Entonces, no hay que desdeñarlo y qué bueno que haces eso y que invito al público que nos está escuchando a que pongamos atención en estos detalles. Mira, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, tenemos que hacer ya una pausa y me gustaría que regresando del corte nos platicaras cómo fue que tú desarrollaste esta habilidad y este arte de la palabra, Carlos. Pero antes también tenemos mensajes del auditorio, Claro dice que sí, por Jan. acá, a ver. Saludos a mi querido amigo Carlos Arturo, un gran profesional, y también a la licenciada Joana, que la aprecio mucho. Atentamente, Jan Viveros. ¡Ay, Jan! Te muy queremos bien. mucho, por supuesto. Claro que también sí, un nosotros. fuerte abrazo, Jan. Otro mensaje dice, muchos saludos al licenciado Carlos Arturo, siempre comprometido y apasionado de la palabra. Éxito. Miriam Yandete. Jandete, sí, claro, como no. Ok. Gracias, Miriam, qué linda, muy amable. Y otro dice, saludos profesor, no nos pone nombre. Y tenemos por acá, dice, buenas tardes, muy grata entrevista. Saludos a Carlos Arturo con mucho orgullo de parte de su hermana Selene. Ah, muchas gracias, ya escuchó hermanita. los saludos seguramente. Muy Y bien. otro más, buenas tardes, un saludo al licenciado Carlos Arturo de parte de Marico. Ah, mi otra hermana, así es que ya hicieron presencia mis hermanas, a quienes Excelente. las amo y les agradezco mucho su mensaje. Pues vamos a una pausa. Recuerden que estamos platicando aquí en Reflejos de nuestra región
con el conferencista internacional y maestro de oratoria Carlos Arturo Martínez Pérez. Y también pueden mandarnos un mensaje mientras vamos al corte al 5528 29 12 32. Están en Reflejos de Nuestra Región, en sintonía, por supuesto, en el 88.5 de FM. Y el día de hoy nuestro invitado es Carlos Arturo Martínez Pérez, conferencista internacional y maestro de oratoria. Y nos quedamos con la pregunta en el tintero: ¿cómo fue que tú desarrollaste esta habilidad, este arte de la palabra, Carlos? Porque si bien de niño decías ya había ciertos indicios, pero no era como algo que tenías como propósito o así como meta y sueño. No, no lo era. Dando. Se fue dando, no lo era. De hecho, era una persona tímida, una persona, debo decirlo, incluso hasta frustrada por no saber decir y pensar, mejor dicho, por no saber expresar lo que pensaba y sentía. Necesariamente es una condición que no me hacía sentir bien en alguna época de mi vida, llámese adolescencia y juventud, y no era parte de mi actividad hasta que comenzó, gracias a la política. Yo empecé a militar en la política cuando tenía 16 años, me gustó la participación social, generaba cierto liderazgo en el entorno, sobre todo con los jóvenes, pues yo era un joven a los 16 años, y en una ocasión en el partido que yo militaba nos invitan a un curso de oratoria, y pues sí, fuimos al curso de oratoria, y ahí fue donde conecté con esta actividad, me gustó. Yo recuerdo mucho que en ese curso nos dijeron algo: si el que quiera ser orador tiene que estudiar mucho, tiene que leer. Y yo ya venía con ese antecedente, o sea, es decir, yo ya estaba leyendo, yo ya estaba leer, me gustaba mucho aprender, disfrutaba conocer cosas, y entonces ahí fue como que el complemento en este curso de oratoria que recibí, y a partir de ahí me empezó a gustar más la oratoria que la política. Y a la fecha, oratoria y política, aunque son primas hermanas, pues sí se diferencian, y yo prefiero la oratoria. Sí, son cosas distintas, sí, completamente, claro. definitivamente. Sí. Y bueno, esto también te lleva, ya esa experiencia, este gusto por la oratoria, te lleva a ser fundador del concurso latinoamericano de oratoria Gran Señorío Xaltocán, y fundador también de la primera escuela municipal de oratoria acá en México. Sí, son experiencias muy gratas. El concurso latinoamericano surgió hace algunos años mientras un amigo era presidente municipal, lo puedo decir, pues ya no es presidente, ya no está en la actividad política, don Apolinar Guzmán, y él funda ese concurso, nosotros lo empezamos a hacer, empieza a crecer la expectativa en el concurso, luego de ser un concurso que empezó siendo para los estudiantes de secundaria de Xaltocán y del municipio de Nextlalpan. Al siguiente año ya empezaron a venir de otros estados de la República, empezó a crecer, empezó a tener mayores expectativas hasta que decidimos hacerlo internacional, y entonces fue en el año 2010, en el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución de México, cuando decidimos hacerlo de manera internacional, y se hace convocando a países de Latinoamérica. Vinieron al concurso y a partir de ahí se estableció muchos años como latinoamericano. Ahora no sé si siga existiendo el concurso, hace muchos años que no participo en él, pero sí me tocó ser uno de los fundadores. Y lo mismo con la Escuela Municipal de Oratoria, que es un modelo muy interesante. Hicimos un convenio con un municipio, el municipio se encargó de la parte logística y administrativa de una escuela para enseñar oratoria. La UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de un grupo de especialistas en donde ahí yo me encontraba, hicimos el plan de estudios, y entonces el curso de oratoria se hizo Escuela Municipal de Oratoria, en donde el municipio se encargaba de lo administrativo y la universidad de lo académico. Y quien egresaba tenía, digamos, un reconocimiento con aval académico porque era una escuela. Y ese fue un modelo único que impulsamos y que hoy tenemos posibilidades de volverlo a replicar. ¿Quieres retomarlo? Sí, claro, tenemos posibilidades de hacerlo en Tecámac y curiosamente en Nextlalpan también. Excelente, pues ojalá, porque ya lo decíamos al inicio, hace mucha falta. Sí, es algo dominar el arte de la palabra. Sí, es muy importante. ¿Qué se necesita para ser un buen orador? Bueno, pues que tengas ganas de hablar, que tengas una necesidad imperiosa de comunicar lo que estás sintiendo y pensando, y dime quién no puede tener esa necesidad. O sea, es una cuestión que tarde o temprano en la vida te va a exigir que sepas expresar lo que piensas y lo que sientes. Y eso se necesita para ser orador, y que te pongas a estudiar, y que te pongas a practicar, y que empieces a disfrutar algo que es una facultad humana, que es hablar.
Pero así como en cuanto a técnicas, por ejemplo, danos un poquito más, Carlos. Danos un poquito Bueno, doy más. cursos, eso sí es importante, te lo comento, doy cursos, Bueno, puedo pero dejar mi danos un número poquito telefónico. O sea, decías tú que les interesa leer, ¿no? Sí, Ajá, no sí. necesariamente, yo puedo tener extraordinarios alumnos Ok. que me dicen, yo no quiero leer, y digo, pues no leas, solo habla bien, comunica bien, y no es una condición No es como sine qua non, requisito. no, no es el requisito, por supuesto que no lo es, porque no es necesario, y no estoy en contra de la lectura, al contrario, soy una persona que ama los libros y que le gusta leer, pero debo de reconocer que podemos tener grandes oradores que no necesariamente pasen, mucho menos si es una tortura leyendo libros. Es decir, sí se puede ser un gran orador sin que necesites dotarte de una cantidad de libros al respecto. Lo que sí necesitas es saber del tema que vas a hablar. Claro. Eso sí es indispensable. Y entonces yo les digo que la oratoria tiene 3 pisos. El primero es hablar. El segundo es comunicar, que no es lo mismo, porque yo puedo hablar y no necesariamente, No comunicar nada. así es, Sí, sí, no sí. necesariamente al de enfrente le queda claro mi mensaje. Pero el tercer piso, que es el del orador, el que a mí me importa desarrollar, no solamente es hablar y comunicar, sino algo más importante, Joana, persuadir, convencer. Es decir, convencer de lo que yo pienso, convencer de lo que yo siento. Cuando tú convences al de enfrente de lo que haces, entonces te estás convirtiendo en un orador. Ok, excelente. ¿Y cuál podrías decirnos, Carlos, que es tu propósito al dar clases de oratoria, al interesarte por el arte de la palabra, que la gente sepa de esto? Sí, es un propósito de gran pretensión, te lo podría decir, Joana, que es algo que desde hace años estoy impulsando como una posibilidad para generarlo a nivel de política pública, y que es que los gobiernos de nuestro país, de México, de los estados, puedan adquirir la convicción de que se debe de enseñar la oratoria en el sistema educativo en México. Y hemos tenido algunos avances. Hace aproximadamente 6 años volteé a ver a mi hija porque estaba pensando está aquí cuando estaba... Carlota, Cuando, tu hija, aquí con está nosotros mi en hija. la cabina. Saludos, mi amor. Cuando ella tenía 2 años, entonces hace 6 años, estuve en Durango porque capacité a los maestros del nivel secundaria, porque el gobernador en esa época de aquella entidad de Durango sí adquirió el programa de la enseñanza de la oratoria, y entonces les enseñaron a sus estudiantes de secundaria oratoria. Solo que el gobernador dijo, sí, ¿y quién les va a enseñar a mis maestros oratoria? Y entonces contrataron a una serie de maestros, fuimos 3 o 4 maestros en todo el país, los seleccionados para ir a Durango, estuvimos allá algunos días y les enseñamos a los maestros las bases de la enseñanza de la oratoria. Por cierto, una experiencia muy agradable, porque los maestros que estuvieron en esa prueba con nosotros, pues hoy siguen manteniendo una amistad con tu servidor. Quiere decir que les impactó y les gustó en su momento esa experiencia. Creo que la debemos de replicar, se puede, es necesaria, y eso es por uno de los propósitos por los cuales estoy en esto. Veo que te apasiona todo esto que haces. ¿Qué experiencias gratas? Yo supongo que muchas, Sí. Pero algunas que te han marcado. ¿Qué experiencias gratas te ha dejado este andar? En una ocasión daba un curso de oratoria aquí en una comunidad, porque también doy cursos de oratoria comunitarios, y di un curso de oratoria en San Juan Citlaltepec. Y ahí el grupo era muy diverso, Joana. Había adultos mayores, jóvenes, niñas. Y cuando tienes un grupo muy diverso y tú eres el docente, es un reto llamar la atención de todos. Bueno, pues sí di el curso. Al final, un niño estuvo muy participativo. Terminó mi curso y la mamá de ese niño se acercó a mí y me dio las gracias. Y le digo, no, no pasa nada, que bueno, gracias a usted que vino al curso. Y me dijo la señora con un tono y un gesto muy serio, no, de verdad, muchas gracias. Mi hijo es tartamudo, nunca pasa a hablar en público, y hoy con usted lo hizo y no tartamudeó. Yo me quedé de 6, como decimos popularmente, pero fue un gran impacto. Luego volteé a ver al niño desde otra perspectiva. Eso como maestro no hay forma que te lo paguen en ningún lado, es lo que le llaman salario emocional, pero de esas tengo muchas, afortunadamente. Yo disfruto mucho dar clases. Me quedé así también yo, fría, ¿no? De imaginar la escena, el momento del niño, la mamá, ¿no? Imagínate tú que lo viviste y sí. Es impresionante. Hablando de esto, ¿hay alguna edad adecuada para empezar a
no sé, estudiar esto de la oratoria? O sea, ¿se puede implementar entonces desde niños? Desde niños, Joana, yo creo que desde los 3, 4, 5 años es una edad fabulosa para que los niños traen el potencial, además, de querer hablar y comunicar, y que social y culturalmente somos nosotros los que vamos limitando esa posibilidad. Y que no lo vemos tal vez como papás, ¿no? Como familiares de estos pequeños, la importancia de esto, porque esto les va a llevar al día de mañana a hacer mejores relaciones, Sí, a hacer mejores tratos, sí. a buscar un mejor empleo, o sea, a muchas cosas en su desarrollo, no solamente personal, emocional, sino profesional, laboral también. Lo has dicho bien, ese es el gran campo de oportunidades que te da aprender a hablar, que te puedes desarrollar en cualquier actividad que tú quieras. Y no necesariamente tienes que ser alguien muy sociable, no necesariamente tienes que ser alguien que muestre seguridad en todos lados, no, pero cuando tengas que hablar lo vas a hacer bien. Sí. Y eso es parte de lo que nosotros enseñamos, porque muchos piensan que la oratoria es como que está enfocada, y sobre todo, fíjate, en el sistema educativo en México, cuando se hablan de oratoria, están pensando en un concurso de oratoria y a ver qué niño gana, a ver quién memoriza el discurso. Sí. Y cuando a mí me invitan para eso, créeme que de manera muy respetuosa les digo que no puedo, porque no me gusta esa parte, y eso no es oratoria. Es decir, la oratoria va mucho más allá. Y hay otra cosa que decíamos fuera del aire que no es oratoria, ¿no? Hay que hablar y impresionar a la sí, claro. gente. Eso Compañeras y ¿no? compañeros. Eso tampoco Sí. es oratoria, No. ¿no? Bueno, es una parte de la oratoria que a algunos les gusta, a otros no tanto. Bueno, una parte de la Sí. oratoria. Ok, esto también te ha llevado a escribir. Sí. O sea, a ti te gusta comunicar por todas partes. Y Como, también, aunque nos guste o no nos guste, eso hacemos. y también por medio de la literatura, que por cierto esta semana celebrábamos el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Entonces, también con este motivo te invitábamos, ¿no? Porque tú has escrito, llevas un libro y coescribiste otro. El libro que tú escribiste es un libro donde nos revelas de estos oradores importantes de acá de la región. Sí, ese libro se llama Elocuencia Mexiquense, lo publiqué aproximadamente hace 12 años y tuvo muy buena ruta el libro, y en esto agradezco a mis amigos porque fue impulsado por muchos de mis amigos. El libro tiene 13 ediciones agotadas, afortunadamente, y habla de quienes han sido los mejores oradores en el Estado de México. Sin embargo, la perspectiva cuando yo escribí para hablar de estos oradores, si bien es cierto, es una biografía de los oradores y luego anexo algunos pensamientos o frases célebres de ellos, no es una biografía lineal o plana, de nació, creció y murió, sino es una biografía en donde me meto en la vida emocional de alguno de los personajes, o que traté de ver por dónde podría ser más presentable un orador, y no solamente por decir que hablaba muy bien y era un hombre elocuente, sino cómo le aportaron a partir de la oratoria y de su liderazgo, le aportaron beneficios al país, al Estado de México. Entonces ese es, digamos, el denominador común de estos oradores. Ok, que regresando de la pausa nos platicas también de tu experiencia que te lleva a otros países. Pero tenemos mensajes, dice: hola, buenas tardes, para mandar saludos, ¿cómo es la dinámica? Disculpe, bueno, así como lo hiciste, manda tu saludo por WhatsApp, nada más. Tenemos por acá otro mensaje: saludos, profesor, de sus alumnos del Extralpan, Esme Hernández. Un abrazo al gran Carlos Arturo. Y tenemos otro saludo: saludos, profesor, nos brinda una gran visión. Atentamente sus amigos en Extralpan, la doctora Jacqueline y Alan. Saludos, Alan, y por supuesto a Esme, muchas gracias. Uno más, dice: saludos, Carlos Arturo, me parece un chico muy inteligente, excelente entrevista. Norma. Muchas gracias, Norma. Regresamos a Reflejos de nuestra región. En esta ocasión nos acompaña Carlos Arturo Martínez Pérez, quien es conferencista internacional y maestro de oratoria. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, Carlos, pero sí me gustaría que nos compartas esta experiencia de este libro que escribiste que te llevó a otros países como Perú. ¿Cómo llegó hasta Perú? Bueno, yo sé que hay que ser breves, a ver si puedo. Procura. Fíjate que cuando hacemos el concurso latinoamericano de oratoria, vienen algunas personas, obviamente de otros países, de Sudamérica, y entre ellos venía una persona de Perú que le obsequiaron mi libro, le gustó, empezamos a tener comunicación en redes, y a partir de ahí me hace la invitación no solamente a presentar mi libro en Perú, sino a dar cursos
y dar clases en una universidad de Perú. Y eso fue lo que me llevó, el gusto por la palabra, la amistad. Yo siempre he dicho que el libro lo que más me regaló fue amigos, y la verdad los aproveché mucho en ese sentido, y gracias a Nora, un saludo, que fue a quien nos invitó. Ella era directora de la Escuela de Arte en Chiclayo, y ella gestionó todo para que yo estuviera por allá. Veo que también en tu trayectoria has sido conferencista. No es lo mismo un orador que un conferencista. Sí, yo creo que se pueden parecer, es decir, más bien lo que no es lo mismo es maestro que conferencista. Entonces Ujú. yo soy maestro de oratoria y también doy conferencias, porque regularmente me invitan a hablar de política, me invitan a hablar de liderazgo, me invitan a hablar de comunicación, y entonces ahí ya uno da la conferencia. Y sí, yo creo que un buen conferencista necesita ser un buen orador. Hablando de liderazgo, que también te gusta y te apasiona este tema, ¿cuáles crees que han sido las claves que te han ayudado a ser un buen líder? Porque me dices de estas relaciones que has podido hacer, estas conexiones, y creo que se hacen cuando también eres un buen líder en lo que haces. Yo creo que es la convicción de luchar por la causa en la que crees. Eso es lo que te hace líder. Sí necesitas estrategias de comunicación, sí necesitas el estudio y el conocimiento del comportamiento humano para poder interrelacionar con los demás, y a partir de esa relación generar influencia y poder llevar a la gente hacia un propósito. Eso es parte del liderazgo, pero la estrategia y la clave es que luches por una causa. Ahí convences a todos, porque la emoción es la que te habla, la emoción es la que te mueve. Yo creo que esa sería lo básico para poder ejercer liderazgo.